Amanda Gelumbauskas, líder de Oracle Next Education, y es un placer estar aquí con ustedes para darles esta bienvenida. Yo soy Cristian Velasco, líder de Alura para América Latina, y estamos muy felices de comenzar esta jornada con quienes han entendido que en la era de la inteligencia artificial, evolucionar constantemente es el único camino para no quedarse atrás. Exactamente, entonces les damos la bienvenida para la inmersión de inteligencia artificial, a donde vas a aprender a construir un agente inteligente en la práctica. Exactamente, manos en la masa, manos en el código, manos en los workflows. Vas a escuchar bastante esta palabra en las próximas clases, donde tendrás la oportunidad de desarrollar desde cero, exactamente desde cero, utilizando herramientas súper poderosas como lo son N8N, banco de datos con MySQL, donde podrás construir utilizando el framework de RAG tu primer agente de inteligencia artificial. Pero ojo, para aprovecharlo al máximo, el secreto es el compromiso. Entonces, agenda un tiempo en su agenda para poder estudiar y aprovechar y disfrutar de todos los momentos de nuestras mentorías, de nuestras lives, de nuestros challenges y todo lo más que vamos a ofrecer en el programa. Exactamente, Amanda. Compromiso, disciplina y organización son la clave para sacarle el jugo y el máximo provecho a la inmersión. Y también es importante conectarse. Este momento tú puedes aprovecharlo para conocer personas de prácticamente toda América Latina. Así que aprovecha nuestro servidor de Discord. Ese es el lugar perfecto para interactuar, para conversar, para chatear, para resolver problemas y desafíos juntos. Yo quiero que después de la inmersión tú salgas con por lo menos 10 amigos nuevos con los cuales vas a poder desafiarte y aprender juntos desde el primer día. Y hay un premio valioso al final que será el certificado después que participar de toda la jornada. Y eso será un pasaporte para postular una vacante para One AI for Tech. Exactamente. Tú podrás participar de One AI for Techie, donde aquellas personas que aprovechen la inversión, ¿no, Amanda? Van a poder competir por esta beca y ahí sí profundizar en conceptos como inteligencia artificial, agentes inteligentes. Van a poder conocer OCI, que es la nube de Oracle, y también van a poder conocer más sobre datos. Aquella frase cliché que probablemente ustedes ya me han escuchado decirla, que es: los datos son el nuevo petróleo y hay que aprender a sacarles el jugo, aprender a sacarles valor a los datos. Y en el One AI for Tech tú vas a estar preparado para ello. Entonces lo que verás aquí es solo el inicio de una jornada increíble de mucho aprendizaje, mucho conocimiento. Así es, prepara tu café, tu té, tu mate y vamos a arrancar con la inmersión en agentes de inteligencia artificial en alianza de Oracle y Alura en el programa One. Hola querido y querida estudiante, mi nombre es Cristian Velasco, soy el Head de Alura Latam y hoy estoy inmensamente feliz de darte la bienvenida a la inmersión de agentes inteligentes que estamos construyendo en alianza con Oracle en nuestro programa Oracle Next Education. El día de hoy vamos a arrancar con esta inmersión y no me encuentro solo, estoy muy bien acompañado aquí por Giovanni y por Eric, dos profesores que hemos traído para que nos acompañen durante esta inmersión. Así que les voy a pedir que se presenten, que nos digan y compartan con nosotros qué es lo que hacen en su día a día. Comenzando contigo, Giovanni. Hola a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Soy Giovanni, trabajo en Oracle como ingeniero de inteligencia artificial, llevando ahí un poco de la inteligencia artificial para nuestros clientes. Pero tengo también ahí un background de trabajar mucho con programación, con Java, con JavaScript. He sido como desarrollador front-end, back-end, y creo que todo eso agrega mucho para también la parte de inteligencia artificial. Muchas gracias, Giovanni. Vamos a exprimir aquí cada neurona de Giovanni porque tiene mucho conocimiento, mucha experiencia y ahora trabajando con agentes de inteligencia artificial, así que va a ser fundamental su participación aquí. Y tenemos también un representante de Alura, al querido profesor Eric. Probablemente muchos de ustedes lo conocen, pero para aquellos que aún no han tenido la oportunidad, Eric, preséntate, por favor. Hola a todos los alumnos de esta inmersión. Yo soy Eric Monet, soy instructor y supervisor de instructores y contenido aquí en Alura Latam. Yo estoy muy enfocado en el programa One de Oracle, de nuestra parcería con Oracle, pero yo he empezado en el backend
pero a día de hoy estoy un poco más enfocado en esta parte de agentes de inteligencia artificial y toda esa parte de automatización. Excelente. Como han visto, estaré muy bien acompañado. Mi rol en esta inmersión va a ser de alumno. Yo voy a aprender con estos dos grandes maestros. Y como lo dije, esta inmersión está siendo construida en alianza con Oracle. Y es más, vieron que la bienvenida aquí fue dada por Amanda y por mí porque justamente quisimos darle esa calurosa bienvenida, ¿no? Para que podamos a partir de aquí comenzar la nueva jornada de Oracle Next Education. Dos recados muy importantes para que aproveches esta inmersión. El primero de ellos es participa del Discord, únete a la comunidad, participa de estas interacciones, haz networking, conoce personas de otros países. Créeme que es un lugar muy importante que puede ayudarte también en este momento de aprendizaje. Y el segundo recado es ve hasta el final en esta inmersión. Haz todos los ejercicios, participa de las clases, participa de los eventos al vivo como webinars, mentorías, live que vamos a tener y obtiene tu certificado al final. Él puede ser tu pasaporte para que te ganes la beca del One AI for Tech. Así es, después de la inmersión vamos a profundizar en todos los asuntos que vamos a ver aquí, ¿no? Aquí vamos a construir algunos proyectos, pero después vamos a tener varias semanas donde vamos a profundizar en estos conceptos en el One AI for Tech y tu pasaporte para ello va a ser tu certificado de la inmersión. Así que recados dados, ahora sí, vamos a comenzar con la clase. Hoy mi papel es de alumno, yo voy a aprender con estos dos grandes maestros, ¿no? Y yo quiero que antes volvamos un poco en el tiempo a noviembre de 2022. ¿Ustedes recuerdan qué pasó en esa fecha? Durante ese momento surgió un tal ChatGPT, ¿no? Fue disponibilizado, colocaron en el aire y eso viene revolucionando bastante el mundo en el que vivimos, la forma en la que trabajamos, ¿no? Y comenzamos, ¿no? Y pueden recordar bastante ustedes, a hablar mucho de prompt, de ingeniería de prompt, ¿no? Comenzamos a interactuar, a aprender a interactuar con ese chatbot donde le pedíamos preguntas a ese modelo entrenado, un LLM, un Large Language Model. Y del 2022 vamos a hacer un salto grande al 2026 donde estamos grabando esta inmersión. Lo que surge son los agentes de inteligencia artificial. Así que por esto esta inmersión está enfocada en este asunto, en este tema, y algo que vamos a construir aquí es un proyecto práctico de un asunto que muchas empresas tienen dificultades, tienen desafíos, que es con las interacciones de sus colaboradores, de sus funcionarios con el Departamento de Recursos Humanos, ¿no, Eric? Todos, ¿no? Probablemente tú que ya has trabajado en una empresa o si tú eres de recursos humanos, vas aquí a recordar un escenario un poco caótico. Todos quieren saber cuántos días de vacaciones tienen, todos quieren saber la política para sacar ferias o la política de horas extras, cómo funcionan. Y recursos humanos tienen que estar respondiendo a las personas, sea por correo electrónico, por WhatsApp, por Teams, por Slack, por cualquier herramienta de comunicación que tienen. Así que ahora vamos a construir un agente de inteligencia artificial que sea el buddy, que sea el compañero, el amigo de recursos humanos, ¿no, Eric? Bueno, aquí yo di un pantallazo, eso es lo que vamos a construir, pero tú da más detalles, ¿qué vamos a tener en esta primera aula? En esta primera aula vamos a tener dos flujos en esa herramienta elegida, que es el N8N, que es una herramienta para automación de workflows, para automación de las actividades que hacemos cada día y que pueden costar mucho tiempo del equipo. Por ejemplo, si estás en el departamento de recursos humanos y tienes que cada día contestar las mismas preguntas, pero para diferentes funcionarios de tu empresa, entonces es una buena idea tener una herramienta que pueda hacerlo para ti y puedas dedicar tu tiempo a otras tareas que sean más estratégicas, más demandantes. Puedes ahorrar un poco de tiempo con las tareas que son un poco más automáticas, porque tú ya tienes las informaciones, están en los textos de la política de la empresa, pero para un funcionario realmente él va a tardar mucho tiempo para encontrar la información, entonces él le pregunta a ti y el día siguiente el otro colega te lo pregunta a ti y el día siguiente y el siguiente y cada día pasas mucho tiempo contestando preguntas que ya están contestadas en el archivo de la política de la empresa. Y además tienes también muchas veces que ir a buscar informaciones de los funcionarios, pero eso vamos a dejar para más adelante. Vamos a empezar con algo más sencillo y seguir construyendo a partir de eso. Perfecto. Así es, ¿no? Muchas empresas tienen esa base de conocimiento, esas políticas que están
esparcidas ahí en PDFs, a veces en Notion. Algunas empresas son un poco más organizadas en un hub de informaciones, otras no tanto. Entonces lo que vamos a hacer es valernos de esa base de conocimiento y a partir de ahí construir nuestro agente. Y aquí yo voy a aprovechar para preguntarle a Giovanni. Giovanni, ¿cómo definirías un agente? Si tuvieras que explicarle, ¿no? Sabemos esa pregunta clásica. Si tuvieras que explicarle a un niño de 5 años, ¿qué es un agente de inteligencia artificial? Dale, perfecto. Entonces, agente es un concepto que ustedes van a escuchar mucho y ahora siempre se habla de IA agéntica, agentes en general. Y bueno, si volvemos a GPT cuando ha sido lanzado en 2022, venimos como un comportamiento mucho de chatbot, ¿no? La IA, tú hacías preguntas, te contestaba. Y bueno, esto es chévere, pero podemos hacer mucho más. Ahí empezó un poco este concepto de agente. ¿Por qué no damos un poco más de poder a este agente? Le agregamos más independencia, capacidad de buscar cosas, capacidad de buscar noticias en la internet, capacidad de consultar datos en una base de datos. Entonces, cuando tenemos ahí una inteligencia artificial que tiene en sí conectada algunos recursos que puede usar para hacer más cosas, ser más independiente, empezamos a llamar eso de agente. Entonces, ¿y quién da este poder? A gente somos nosotros, ¿no? La inteligencia artificial por sí no tiene capacidad de consultar una base de datos privada de una empresa, de buscar una cosa en la internet. Nosotros le damos esos permisos, esas tools, normalmente llamamos, y ella empieza a ser más y ser más independiente. Bueno, ya aquí sentamos los fundamentos, las bases y el flujo de lo que vamos a construir y estamos hablando de base de conocimientos, ¿no? Y lo que tenemos aquí, están viendo ahora mi pantalla, es justamente un TXT, un archivo de texto plano, que lo hemos subido a un repositorio GitHub para dar acceso ahí a las personas. Y va a ser donde se va a conectar nuestro agente. ¿Y qué es lo que tenemos aquí, Eric? A ver, explícanos un poco qué es este manual del colaborador y políticas. ¿Qué tenemos en este documento? Aquí estamos en la empresa Chocolatec, que es una empresa que une a chocolate y tecnología. No sé cómo lo hace, pero lo hace, es la magia. Y aquí tenemos las informaciones sobre la cultura de la empresa, la jornada de trabajo, sobre cómo se puede hacer para el trabajo remoto, porque tiene este régimen que te permite el trabajo desde casa. Tenemos información acerca del banco de horas, también información acerca de la admisión y demisión de los funcionarios, de los colaboradores. Y es un documento no es tan largo, hay documentos mucho mayores que eso, que es en las empresas, pero es un documento que ya está un poco más grande que se suele utilizar con las inteligencias artificiales. Si subimos un documento al ChatGPT, por ejemplo, y le pedimos algunas respuestas, puede ser que si el documento es muy pequeño, no tenga problemas en enviarnos las respuestas, pero si es un documento más largo, hay una probabilidad mucho más grande de que se empiece a alucinar un poco. Perfecto. Bueno, estoy viendo aquí el documento, entonces lo que tenemos es reglas, políticas, ¿no?, de recursos humanos y prácticamente, lógicamente, es aquí para simular, ¿no?, y creamos esta empresa Chocolatec para que esto se parezca un poco más a la realidad. Tú en tu empresa vas a tener diferentes políticas, pueden estar en un PDF, pueden estar en TXT, pueden estar en diversos input de informaciones, ¿ok? Aquí en la clase vamos a utilizar este TXT, ustedes van a tener acceso aquí al link, van a tener todos los enlaces y links que vamos a ir compartiendo, van a estar disponibles en esta página donde estás viendo la clase. Bueno, Eric, tú nos comentaste que vamos a construir nuestro workflow, nuestro flujo de trabajo en N8N, ¿no? Nos decías que es una herramienta low code, ¿no? Da acceso y posibilidad a que quizás personas con poco conocimiento o ningún conocimiento de programación como tal puedan construir su propio agente, y ese es el objetivo también de esta inmersión, ¿no? De que podamos traer tanto a aquellas personas que ya están en tecnología y puedan aprender a construir su agente, como también darle acceso a aquellas personas que quizás no tengan esa base de conocimiento. Ya tenemos aquí la página N8N. Si tú aún no tienes tu cuenta, aquí yo te pido que des pausa en el video y vuelvas a la Masterclass. Nosotros dejamos disponible una Masterclass donde explicamos todo el setup que necesitas para enfrentar y aprovechar de la mejor manera la inmersión. Ahí te indicamos qué cuentas debes crearte, qué debes instalar para que puedas aprovechar de aquí para adelante. ¿Ok? Si viste la Masterclass, estás con todo en día, perfecto. Entonces, Eric, estoy aquí con N8N. ¿Dónde hago clic?
Bien, Cristian, para empezar a ayudar a nuestra empresa Chocolatec para que reciba menos sobrecarga en el Departamento de Recursos Humanos, puedes hacer clic en Create Workflow. Sí, es el botón que está entre el naranja y el rojo. No sé bien qué color es esa. Perfecto, entonces Create Workflow, ¿no? En español es hasta bastante intuitivo, crear un workflow, un nuevo workflow, y aquí nos aparece una nueva pantallita, ¿no? Donde tenemos como que dos botoncitos con líneas punteadas, ¿no? Tenemos adicionar un primer paso o construirlo con IA. Yo también puedo ir pidiéndole a la IA, ¿no? Lo que necesito y él probablemente va a ir sugiriéndome. Pero vamos a ir haciéndolo paso a paso, ¿no, Eric? Sí, vamos a empezar desde cero. Y bien, está todo en inglés en esta plataforma, pero es posible que utilices una herramienta que ya esté en el Google Chrome, por ejemplo, para traducir el contenido de la página. Pero también aquí en esta clase vamos a traducirlo todo para ustedes para que si no saben inglés o si se parece un poco difícil porque hay términos muy específicos, vamos a traducirlo para que se quede un poco más comprensible. Lo primero que tienes que hacer, Cristian, es en Add First Step o agregar primer paso. Y tenemos aquí algunas opciones. Tenemos de gatillo manual, tenemos que es el Trigger Manually, tenemos un evento del app que es para conectar a una aplicación, on a schedule, o sea, con el calendario cuando sea una determinada fecha o un determinado horario. Y tenemos también otras opciones aquí. Tenemos muchas, no necesitamos verlas todas ahora, pero la que vamos a utilizar es el Trigger Manually. Para empezar este primer paso, no vamos a exigir que escribas un mensaje. Vamos solo a empezar con clicar para hacer el workflow. Perfecto. Entonces, trigger, ¿no? Si lo traducimos, literalmente es como decir gatillo. Entonces, el gatillo para iniciar nuestro flujo va a ser ejecutar. No tengo que darle clic en ese botoncito que apareció aquí nuevo, naranja, rojo, Execute Workflow, ¿no? Y aquí es algo importante, ¿no? De que cuando vieron que yo hice clic para iniciar, aparecieron una serie de opciones, ¿ok? No necesitas en este momento saberlas todas o aprenderlas todas, porque de hecho N8N tiene innumerables, centenas probablemente de opciones para ir trabajando. Lo interesante es este modelo, este formato que estamos trayendo aquí. Vamos a resolver un problema y para ese problema vamos a ir aprendiendo algunas de las muchas herramientas, ¿ok? Así que no entres en pánico. Si entras aquí a N8N, yo sé que al comienzo puede ser un poco intimidador, ¿no? Que te intimide porque hay muchas opciones, hay muchos botones, pero vamos a ir aquí paso a paso. Bueno, Eric, ya tengo aquí mi primer gatillo. Bien, como casi siempre también, Cristian, cuando tenemos muchas opciones, la realidad es que no se suele utilizar tantas opciones, incluso para hacer proyectos muy largos, muy detallados. Normalmente el 20% de las opciones ya resuelve el 80% de los problemas. Aquí no vamos incluso a llegar al 20%, pero vamos a crear algo muy completo. Vamos a empezar ahora consumiendo las informaciones del archivo de TXT que tenemos en el GitHub. Vamos a empezar para consumir este archivo. Vamos a crear un nodo llamado HTTP Request, que es para una requisición HTTP. Entonces vamos a hacer clic en el botón de más, ¿sí? Okay. Señal. Y ahora vamos a escribir ahí en el Search Nodes HTTP Request. Okay. Vamos a trabajar con el protocolo de comunicación HTTP, que es el protocolo más común en la web, es el protocolo que se suele utilizar para comunicarse con las informaciones que tenemos en los servidores de Internet. Tenemos muchos métodos diferentes. Si haces clic en el method, que es el método, tenemos el delete para borrar informaciones, el get para recuperar informaciones, tenemos el post para insertar informaciones, el put para actualizar, el patch que también sirve para actualizar, pero es de una forma un poco distinta. Pero para ese momento podemos trabajar solo con el método get, que es el responsable por decirle al servidor: esas son las informaciones que yo quiero utilizar. Yo quiero traer para mi cliente, para mi usuario. En este caso yo quiero recuperar desde la política de recursos humanos de la empresa Chocolatec. Ok. Aquí, Giovanni, podemos hacer la analogía que HTTP es una
forma de comunicación con la web, ¿correcto? Sí, no se asuste mucho con los términos técnicos porque no es nada muy difícil. Entonces, cuando hablamos aquí de protocolo, es solo un estándar de comunicación. Cuando accedemos sitios de la internet, estamos siguiendo ese sitio. Y podemos hacer una analogía, ¿no? Como es un protocolo de transporte de información. Entonces, en nuestro día a día, si vamos al correo, damos una carta al correo, o correo va a hacer el transporte de esa información que está en la carta hasta la casa de otra persona. Eso podría ser como un protocolo en la vida real. Acá también es algo pero para la internet. Entonces, la información va a trafegar por la internet y va a llegar de un usuario a otro a través de ese protocolo. Entonces, método get, Eric, y aquí en la URL, mi intuición me dice que tengo que traer el link en el cual está nuestra base de conocimiento, ¿correcto? Sí, perfecto, Cristian. Vamos a buscar el enlace que dejamos para los alumnos también disponible en esa clase, que es el enlace del archivo RAW de GitHub. Y utilizamos ese archivo RAW de GitHub y no el archivo como se ve originalmente GitHub con toda la página de la plataforma, porque se trae muchos metadatos y no necesitamos de tantos metadatos para nuestro usuario. Tendríamos que hacer un filtraje de los datos y queremos solo el archivo de texto puro y simples. Ok, perfecto. Entonces, selecciona esta URL, control C o clic derecho, copiar. Y nos vamos y lo pegamos donde dice URL. Control V chica para pegar. Donde dice autenticación, me imagino que ninguna, ¿no? Porque no es un archivo público. Sí, en este caso no necesitamos a ninguna, pero se ve que se puede trabajar incluso con archivos que necesitan alguna autenticación o que necesitan headers o un cuerpo de JSON, pero en ese caso no necesitamos de ningún tipo de autenticación ni de parámetros. Lo que sí necesitamos es de agregar la opción, porque por defecto el N8N va a buscar la información del archivo como si fuera un JSON, pero no es un archivo JSON, está en TXT. Entonces vamos a agregar aquí la opción de response para dar más detalle de cuál es el formato que está la respuesta. Y tenemos aquí, sí, precisamente en el campo Response Format, tenemos que elegir al formato text, porque es el formato que está el archivo. Perfecto. Entonces aquí prácticamente le estamos diciendo va y obtiene, ¿no? El método get obtiene las informaciones de este enlace con este protocolo, como lo explicó aquí Giovanni, con un protocolo de comunicación. Y quiero que me los respondas, no quiero que me los traigas el response en un archivo de texto, en un formato de texto. ¿Puedo apretar este botoncito de ejecutar el paso, Eric? Puedes hacerlo, pero creo que tal vez te pida algo antes. Pero ver, vamos. ¿puedes hacerlo? Vamos a probar. No, mira, funcionó. O sea, ya prácticamente hizo lo que queríamos, ¿no? Fue y buscó la información en una página de internet, en un archivo de internet, y nos trajo los datos. Aquí ya tenemos todo el texto de nuestra política. Entonces, el primer paso ahora ya lo dimos. Ya tenemos la información de nuestras políticas aquí. Antes de seguir, ¿solo les parece si le coloco un nombre al aula? ¿No es una buena práctica? Donde dice My Workflow, ustedes pueden ir y nombrar, porque a medida que vayan utilizando más N8N van a tener varios workflows. Entonces voy a colocar aquí INM de inmersión, AG de agentes y clase 1. Entonces ya tenemos el título y voy a aumentar un poco el zoom también para que los alumnos puedan ver mejor. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue, Eric? Ya tenemos las informaciones. Ahora que ya tenemos las informaciones, necesitamos guardarla en algún sitio, porque sí, el N8N ya las recibe, pero no sabe qué hacer con ellas. Entonces vamos a agregar un nodo para guardar las informaciones en el N8N. Entonces, hacer clic en el botón de más, vamos a insertar Simple Vector Store. Simple Vector Store. Precisamente. Ok. Y aquí me aparecen cuatro acciones, ¿no? ¿Qué quiero que haga ese Simple Vector Store? Bueno, ¿qué es? Explícanos, Eric, qué es un Simple Vector Store. Y aquí, ¿qué acciones yo quiero que haga ese vector, ¿no? El Simple Vector Store es una manera de guardar las informaciones. El store es de storage, es de almacenamiento de informaciones.
Y es simple porque es sencillo, es una manera muy fácil de utilizarlo y es fundamental para los principiantes. Y el vector es de vectores porque una otra manera de guardar las informaciones no es precisamente solo con una base de datos muy estructurada, pero también con vectores. En este caso, Giovanni, ¿puedes darme un poco más de detalles de cómo funcionan los vectores? Sí, claro, acá ya empezamos a tener más conceptos de inteligencia artificial, ¿no? Vectores, tal vez sea nuevo para ustedes. Pero sabemos que a las computadoras les gustan números, ¿no? Cero, unos y todos, números en general. Entonces acá estamos transformando texto en una representación numérica, números, vários números, como una secuencia de números pueden tener como 1024 números distintos que lo representan. Y tiene como una capa semántica por detrás de todo eso. Entonces, cuando estamos transformando una palabra, por ejemplo, como gato, ese texto, en un vector, vamos a generar un número, y si transformamos otra palabra como perro, este número va a estar cerca, porque los dos son animales. Entonces, estos algoritmos que van a generar esos vectores, ellos logran entonces ahí entender la semántica de la palabra, o frases, o textos un poco más largos también, ponerla en un espacio de números, y después se logra calcular la distancia entre esos dos números para entender si están próximos, si son conceptos parecidos o no. Entonces estamos muy acostumbrados en la internet a buscar palabra clave, ¿no? Si buscamos gato en la internet no vamos a encontrar un perro, pero cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial podemos buscar gato y saber que tiene una relación con perro, porque también es un animal que las personas tienen en sus casas. Entonces, ese es un concepto muy usado. La vectorización, los algoritmos de inteligencia artificial son entrenados en textos que son vectorizados. Entonces, usamos mucho texto para entrenar una IA generativa, transformamos todo esto en números y los algoritmos son entrenados en estos números. Entonces, por detrás, ¿no?, de muchas capas de abstracción, nosotros conversamos en lenguaje natural, pero la máquina se comunica en números, ¿no? Y la forma para entender la distancia semántica entre estos números, entre estas palabras, entre estos textos, es convirtiéndolo en número, porque es mucho más fácil hacer cálculo matemático con números que con palabras, que con textos, ¿no? Exacto, y ahí hablamos de, para nosotros mirar como un vector con muchas dimensiones es muy difícil, pero si imaginamos un espacio 2D, ¿no?, de dos dimensiones, ya es como un gráfico, va a tener como una setita apuntando para algún lado, y lo que esperamos es que la setita de perro esté cerca del gato, no son iguales, pero si tienes una otra palabra muy diferente como computadora, va a estar más distante. Entonces es eso que vamos a mirar, pero es imposible mirar 1024 dimensiones. Nosotros logramos mirar hasta 3 dimensiones. Excelente. Bueno, entonces volvemos aquí, ya seleccionamos el Simple Vector Store. ¿Y cuál de estas 4 opciones? En este caso vamos a utilizar el Add Documents to Vector Store porque queremos agregar este documento, ese archivo, a nuestro Vector Store, a nuestro almacenamiento de vectores. Perfecto. Entonces, el documento que estamos trayendo, que son nuestra base de conocimiento, políticas de la empresa, y vamos a crear una memoria local en N8N, ¿no? Precisamente, ves que tenemos la opción ahí más abajo de Memory Key, es la clave de memoria. Okay. Es el nombre de la clave que vamos a utilizar para almacenar la memoria en el N8N. Ahora no tenemos más configuraciones que ver, solo creo que es una buena idea hacer clic en Execute Step, porque nos va a dar un tip interesante para más adelante. Si hay un problema del subnodo porque no está conectado a nuestro workflow. Ok, entonces volvemos para acá. Y en realidad nos faltan 2 elementos, ¿no? Sí, tenemos 2 elementos que nos faltan, que es el embedding y el document. El embedding es la estrategia que informamos a nuestro nodo de almacenamiento cómo vamos a crear los vectores, porque hay muchas estrategias distintas, hay muchas herramientas para hacerlo y queremos saber cuál vamos a utilizarlo, porque hay herramientas que pueden almacenar las palabras en 1024 o en 3096, por ejemplo. Vamos a intentar crearlo con el de Cohere, el modelo de Cohere, que ahora vamos a necesitar un modelo de inteligencia artificial para hacerlo. Sí, exacto. Acá tenemos una base de datos, pero como sabe, necesitamos de un algoritmo de inteligencia artificial que logra entonces transformar el texto que está viniendo de la llamada HTTP que hicimos en estos vectores. Y ahí necesitamos usar modelos de inteligencia artificial ya. Ok, voy a hacer clic aquí. Y tenemos una serie, ¿no?, de modelos de embedding.
Tenemos el embedding de Cohere, ¿no? Probablemente no has escuchado de este modelo, le voy a pedir de aquí a poco a Giovanni que nos explique, pero aparecen otros modelos de embeddings, ¿no? Embedding es justamente esta metodología, ¿no? O esta forma de transformar estos textos en números, en vectores. Y por eso cada uno de los, aquí podemos ver que hay de Azure, ¿no? De Microsoft, tenemos el embedding de Google, de Gemini, tenemos el embedding de OpenAI. Entonces, cada empresa que tiene sus modelos de inteligencia artificial crean sus propios modelos, sus propios formatos, frameworks que nos ayuden a transformar textos en números con vectores. Como lo dijo Eric, vamos a utilizar el de Cohere. Y aquí me gustaría que expliques, Giovanni, ¿no? Un poco ya entrando al mundo Oracle, ¿no? Tú nos contabas justamente de que actualmente uno de los modelos que utilizan bastante es el de Cohere. Explica las diferencias, cuál es la diferencia de un modelo de OpenAI o de Gemini y cuál es la relevancia de Cohere dentro del ambiente Oracle, de la plataforma Oracle. Sí, entonces los modelos de embedding son modelos de encoding solo. Entonces, como vamos a transformar ahí un texto que nosotros miramos en un número, no es como una LLM en general, pero también tiene peculiaridades. Nosotros sabemos que hay como varios tipos de modelos ahí. Tenemos Gemini, por ejemplo, cuando hablamos de LLM, ChatGPT, los de Claude. ¿Qué cambia? Cada uno tiene sus peculiaridades. Sabemos que a algunos les gusta más uno, les gusta más otro. Tienen diferencias en la calidad y cambia mucho en el escenario que ustedes miramos. Pero nosotros en Oracle tenemos los modelos de Cohere. Consideramos que es un modelo muy bueno para escenarios genéricos. Funciona muy bien en varios escenarios. Entonces, dentro de la nube de Oracle también tenemos ese modelo disponible. Además, hay modelos open source que ustedes también pueden subir. Hay muchos que hacen yo mismo, no está en ese listado acá de N8N, pero hay como conectar con modelos open source también que ustedes pueden subir dentro de una infraestructura. Perfecto. Voy a seleccionar entonces aquí el embedding Cohere y aquí me aparecen algunas configuraciones, ¿no? Algunos campos que necesito configurar. El primero de ellos, van a ver aquí y a ustedes les va a aparecer que necesitan adicionar una credencial de Cohere. ¿Qué es lo que está pidiendo acá? Yo ya tengo una cuenta en Cohere. Esto lo explicamos en la Masterclass, así que nuevamente, si no has visto la Masterclass, momento para dar pausa en el video y ver esa explicación en la Masterclass, que estamos utilizando el modelo de Cohere y necesitas tener una cuenta creada en Cohere y ir y capturar la API key, ¿no, Eric? Sí, precisamente, Cristian. Puedes utilizar otros modelos también si ya tienes claves de API en otras herramientas. Lo importante es que vamos a utilizar ese modelo otras veces en otros flujos de trabajo y para eso será importante mantener la misma herramienta de embedding porque una herramienta va a clasificar el documento de una manera y otra herramienta de una segunda manera que no tiene nada que ver y puede utilizar vectores distintos y eso nos daría mucho dolor de cabeza. Lo que os recomiendo que hagan es mantener el mismo patrón, el mismo estándar a lo largo de los flujos de trabajo. Así que si ya tienes una clave de API de otra herramienta de inteligencia artificial, puedes utilizarla, pero si ya has visto la Masterclass y has creado tu clave de API de Cohere, puedes agregarla aquí. Cristian, solo te voy a pedir que haga clic, sí, precisamente en ese botón que se parece a un lápiz, y sí, ahí está el campo donde se inscribe la clave de API. Perfecto. Y escogimos Cohere, además de ser un modelo de Oracle, porque permite en este momento, tiene un free trial para que tú puedas crear claves de API, llaves de API, de forma gratuita para pruebas, ¿no? Para hacer test. Y funciona muy bien para este curso, para el proyecto que estamos trabajando, ¿ok? Entonces necesitas ir y crear una cuenta en Cohere si es que aún no lo has hecho, ir y capturar la API key. Si no sabes cómo hacerlo, en la Masterclass ya lo explicamos. Y venir aquí y configurar, simplemente copiar y pegar esa llave en este campo, que es de la conexión, ¿ok? Y te va a aparecer cuando hagas eso este mensaje, Connection Test Successfully, o sea, la conexión funcionó perfectamente. Voy a cerrar y aquí voy a pedirle a Giovanni que nos explique qué son esta sopa de letras. Aparece Embed English Lite Version, una versión 2.0, 1024 dimensiones. ¿Qué es esto, Giovanni, y cuál nos recomiendas escoger?
Dale, entonces cada empresa, entonces Cohere tiene sus modelos, tiene más de uno, ¿no? Y acá miramos varias opciones que tiene. Entonces dentro de los sitios de Cohere ustedes logran también mirar más detalles sobre los modelos, pero ¿qué nos importa acá? Queremos que el texto que vamos a usar acá está en español, entonces vamos a usar un modelo multilingüe, entonces ya sabemos cómo son los tres últimos ahí. Y acá miramos o que cambia entre esses três. A quantidade de dimensões, como les dije, temos os números, a quantidade de números que vão representar as palavras. Generalmente, mais números é mais precisão, mais garantia, garantizamos mais que vão ser precisão em esses vetores e em las análises. Então, tem aí um fator que é a qualidade do modelo, pela quantidade de dimensões também pode dizer quão preciso é. Então, vamos usar o Multilingual 3, que é o mais preciso que temos acá dentro de Cohere, e 1024 já são muitas dimensões. Então, para o contexto que temos, está buenísimo. Excelente, entonces seleccionamos Embedded Multilingual V3.0, 1024 dimensiones, y puedo cerrar aquí. Sí, puedes cerrar. Y ahora, Cristian, tenemos que agregar la opción del chunking, que es una expresión en inglés para una idea muy común en cualquier idioma, que es hacer la partición, hacer el fraccionamiento del texto. No queremos que el texto esté completo para la IA, utilizarlo desde el principio hasta el fin, porque imagínate que cada vez que quieras una información en el diccionario tengas que leerlo todo desde el principio hasta el fin, en vez de ir al donde está la palabra, no sé, chunking, por ejemplo. Aquí vamos a hacer lo mismo con el Default Data Loader. Entonces vamos a hacer clic en el botón de más y ya tiene aquí la única opción, que es el Default Data Loader. Hacemos clic y aquí me aparecen algunas opciones, ¿no? Me dice el tipo de dato, el modo y el text splitting, ¿no? O sea, cómo lo va a particionar, el split, que es también la palabra que se usa en inglés, ¿no? Cómo lo va a quebrar ese texto. El tipo de dato, de información que tenemos aquí, en este caso va a ser JSON, y vamos a verlo en un par de minutos. Cuando ejecutemos todo el flujo, vamos a mantener como JSON, porque esa es la información que va a llegar hasta el Default Data Loader. Y el Text Splitting es la estrategia de hacer el fraccionamiento del texto, de fraccionar este texto. Vamos a mantenerlo como simple, pero si haces clic en el campo de Text Splitting, ok. ¿sí? Tenemos la explicación del simple, del simples, que hace el fraccionamiento cada 1000 caracteres con una superposición de 200 caracteres. Pero también puedes hacer una versión más a tu gusto. Si quieres de otra manera, puedes hacerla. Pero en este caso creo que el modelo más sencillo ya nos basta. Y eso es todo. Perfecto. Voy a cerrar aquí. Ya tenemos aquí entonces nuestro flujo que va y busca del HTTP request, lo carga en nuestro Simple Vector Store, hace el embedding con Cohere, que es esa transformación en números, y por último lo quebra ese texto en etapas, ¿correcto? O en partes, en fases. ¿Puedo dar Execute Workflow? Vamos a probarlo. Ok. Ahora sí lo tenemos. Cristian, voy a pedirte que... Subir aquí, ¿no? La verdad que abras el Simple Vector Store, el nodo de Simple Vector Store, para ver que en el campo derecho, donde están el output, la salida, las informaciones están convertidas en JSON. Por eso que debemos enviar, debemos elegir, la verdad, el campo JSON en Default Data Loader, porque es así que recibes las informaciones. Está todo en JSON. Y otra cosa aquí podemos ver que fue quebrado en 21 partes, ¿no? 21 ítems, dice aquí en la parte superior. Y aquí nos dice de la línea 1 a la línea 11 ese texto, de la línea 11 a la 20, y así sucesivamente podemos ver de que el texto fue particionado para facilitar justamente a nuestro modelo de inteligencia artificial, ¿no? Perfeito. Acá temos conceito muito importante da inteligência artificial, que hace parte da engenharia de contexto, ¿no? Ao invés de passar como todo o documento para o algoritmo de inteligência artificial para mirá-lo, temos vários temas com isso. Nós enviamos todo o documento e mais documentos. Imagina que tenho muito mais. Temos algumas coisas que podem passar. Quando tu passa muito texto,
para el algoritmo, ele pode cometer mais errores, tienes mais risco que vai ter errores. Tiene também a questão de custo, quanto mais texto le envia, mais caro vai sair aquilo. E tiene também uma questão de ventana de contexto. Os algoritmos não logram receber tanto texto como input de entrada. Então, se tu tiene como 1000 documentos, não logras passar os 1000 documentos de uma vez para a inteligência artificial para que aconteça. Então, o que estamos trabalhando acá, e vamos mirar mais na próxima classe, é como enviar os pedacitos de texto que são relevantes em aquele momento para que o algoritmo conteste melhor. Então, ao invés de enviar todo, vamos enviar pedacitos menores quando sean relevantes. Perfecto. Y aquí, Cristian, la verdad es que los 21 ítems significa que ya tenemos el default data loader haciendo su acción. Trabajo. Perfecto. Sí, ya Entonces, hizo su trabajo, pero si haces clic en el embeddings cohere, tenemos los números del embedding, el resultado de esta operación. Ya ha elegido los números para comunicar el significado a la computadora, porque nosotros sabemos qué significa un gato, un perro, pero la computadora no lo sabe, no a priori, y entonces tendremos que decirle cómo hacerlo. E habla de exemplos com palavras, pero acá convertimos aquele texto largo em 21 frases ou sentenças, e cada uma dessas sentenças se convertiu em um vector de 21 dimensões. Então temos 21 desses vetores, cada desses vectores com 1024 números. Y en el campo izquierdo tenemos el documento aquí está ¿qué formato está? texto. Está en formato pero está más arriba, puede ser si disminuyes un poco si disminuye, ¿El zoom? sí, el zoom, ahí está en el esquema, pero podemos ver también que cuando hacemos clic en la opción JSON, el tamaño del archivo que recibió el embedding, o sea, el embedding se hace antes del chunking. Ok. Entonces, primero convierte a números y después particiona. Perfecto. Muy bien, ya tenemos entonces el flujo creado. Voy a cerrar aquí nuestra ventana. ¿Y cuál es el próximo paso? ¿Cómo puedo probar de que le pregunte, no, quiero saber las políticas de vacaciones, por ejemplo? Podemos crear un nuevo flujo vamos a mantener ese, pero ahora lo que me parece que queremos es intercambiar mensajes con un chat, ¿no? No queremos solo hacer clic y ver todo el contenido de la política de RH. Queremos expresar nuestras dudas hacia el chat y recibir las respuestas que nos daría una persona de recursos humanos. Perfecto. Entonces, aquí en el título voy a colocarle flujo 1, que este es el flujo 1 de la clase 1. Y vamos a ir a Overview. ¿Puedo irme? Me está preguntando si quiere que guarde los cambios. Le digo que OK. Me vuelvo al Overview o al dashboard principal y nuevamente Create Workflow, ¿correcto? Sí, correcto. OK, entonces nos venimos a un nuevo Workflow y ahora tenemos el mismo inicio. Antes ya de arrancar, dijimos que era INM AG, inmersión de agentes, clase 1 y estamos en el flujo 2. Perfecto, Cristian. Ahora vamos a hacer clic otra vez en el Add First Step. Ok. Porque no, vamos a cambiar el gatillo, ¿no? Y ahora no queremos el gatillo manual, queremos cuando reciba un mensaje. Entonces podemos bajar ahí y tenemos la opción On Chat Message. Ok. Y sin ninguna configuración adicional. Solo lo cierro. Solo lo cerrar y ahora vamos a querer conectarlo con un agente de inteligencia artificial, porque ya hemos informado cuál es el documento que vamos a utilizar, ya le hemos informado cómo hacer el embedding y el chunking, y ahora queremos informar cómo hablar con la persona que está enviando los mensajes. Y para eso vamos a necesitar un agente de inteligencia artificial. Entonces puedes hacer clic en el botón de más y elegir AI. Y hay muchas opciones ahí, pero vamos a empezar con la opción AI Agent.